Buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir nuevamente a las entrevistas del año napoleónico 2021 de la Asociación Fusiliers Social Madrid. Hoy tenemos con nosotros a Daniel Aquillué Domínguez, doctor en Historia por la Universidad de Zaragoza y asiduo colaborador y asistente a las actividades de esta asociación. Nuevamente te doy la bienvenida, Daniel, muchas gracias por otra nueva oportunidad en la que, te unes a nuestras actividades y nos aportas tanta información que tanto agradece todo nuestro público. Hoy vamos a tratar un tema realmente llamativo, es la historia o la explicación de los hermanos Palafox en la Guerra de la Independencia. Siempre oímos el apellido Palafox, entendemos que se trata de una familia nobiliar, pero realmente no profundizamos en el público general quiénes eran estas personas que tenían este apellido y que tanta importancia tuvo en la historia de la Guerra de la Independencia y sobre todo en la historia de España, incluso a posteriori, ¿no? Entonces, dicho todo esto, voy a presentar a Daniel y a continuación pues te cederé la palabra, Daniel, para que nos ilustres con el tema que vamos a tratar hoy, los hermanos Palafox. Lo primero de todo es que, como ya he dicho, Daniel es doctor por la Universidad de Zaragoza. Además de todo ello, es miembro de la Asociación Cultural Voluntarios de Aragón y, si no me equivoco, investigador agregado en el Instituto de Estudios Riojanos. Autor de numerosos artículos científicos, artículos de divulgación y, sobre todo, libros. Recientemente, su última publicación ha salido hace 2 días, el 7 de abril, Guerra y Cuchillo, los sitios de Zaragoza. Por otro lado, tiene otras publicaciones como son Armas y Votos y Bailén 1823-1873 del absolutismo al cantonalismo. Dicho todo esto, Daniel, yo he preparado unas preguntas que te voy a hacer para esta entrevista y la primera de todas ellas es ¿por qué los Palafox y quiénes eran estas figuras? Bueno, lo primero, buenas tardes y gracias por organizar estas entrevistas y estas actividades para dar a conocer la época napoleónica. Bien, yendo ya a la pregunta, siempre se habla de Palafox y sobre todo en Zaragoza, Palafox es un cine, Palafox y es el héroe tenido por héroe de la defensa de los dos sitios de Zaragoza en 1808 y 1809, y esto se refiere a José de Palafox, Rebolledo y Melzi, o José de Rebolledo, Palafox y Melzi, mejor dicho, que es un noble zaragozano que tuvo su momento de gloria en la historia en 1808. Bien, el problema muchas veces es que la gente se queda ahí en el héroe, subido en el pedestal de 1808, y eso nos impide ver el resto de la historia y el resto de la propia familia Palafox, que es muy interesante. Y insisto en hablar de los Palafox en plural. ¿Por qué? Porque para empezar, en la Guerra de Independencia y en los sitios de Zaragoza en particular, es muy importante no solo este José de Palafox, sino sus dos hermanos mayores. Luis de Palafox, que es el mayor, marqués de Lazán, y Francisco de Palafox, que es el hermano mediano. ¿Vale? Además, son tres hermanos que comienzan con una trayectoria similar. Luis el mayor nace en 1772, Francisco en 1774 y un año después, en 1775, José, que es el famoso José de Palafox. Los tres acaban en la corte, en Madrid, y pasan por las guardias de Corps, que eran una de las guardias de la persona del rey. ¿Vale? Están en la época de Carlos IV, cercanos al partido fernandino del príncipe de Asturias, futuro Fernando VII, conspirando contra Carlos IV y el primero ministro y luego generalísimo Manuel Godoy. Están en esos círculos nobiliarios cortesanos de Madrid y Naranjuez que conspiran contra el poder establecido de Carlos IV y Godoy. Y en 1808 los tres se lanzarán a la guerra contra Napoleón y contra José Bonaparte. La historia de Palafox acaba en 1809, en la Guerra de Independencia, pero los otros dos hermanos continúan. Uh-huh. Y hablando del apellido Palafox, ¿cuál es el origen
de este apellido? ¿De dónde surge esta familia? Bueno, es de origen castellano y llegan a Zaragoza, al Reino de Aragón, en el siglo XV con la nueva dinastía Trastámara, tras el compromiso de Caspe en el Interregno en 1412. Se instalaron los Trastámara como reyes de Aragón, de la Corona de Aragón, que luego se unirán con los Trastámara castellanos a partir de los reyes católicos. Pues en ese siglo XV llegan a Aragón y se instalan y emparentan con la nobleza local. A partir de ahí se les dará el título de marqueses de Ariza a los primeros palafox, y ahí es cuando se ennoblecen, ¿no? Son los marqueses de Ariza, que serán unos señores del tardofeudalismo bastante fuertes. De hecho, en el siglo XVI, uno de ellos incluso es asesinado de un trabucazo por una revuelta campesina, que no es cosa baladí. Y esa es la rama principal, que en el siglo XVII incluso tienen un obispo en Nueva España, Juan de Palafox. Y en el siglo XVII precisamente es cuando surge otra rama de los Palafox, durante el reinado de Carlos II, mal conocido como el hechizado, puesto que es un reinado que se está avanzando bastante en su investigación. Durante el reinado de Carlos II, como digo, se concede el título de marqueses de Lazán, que es el marquesado de Lazán, de donde vienen estos palafox de la guerra de independencia de los sitios de Zaragoza, pero que a su vez están emparentados con sus primos, que son otra rama de los palafox, que son la de los condes de Montijo. Y aquí es muy interesante porque, por un lado, Luis de Palafox, marqués de Lazán, casa en 1797 con su prima Gabriela Portocarrero y Palafox, ¿vale? Que esta es hermana del conde de Montijo, Eugenio, que es un conspirador que está con sus primos en el motín de Aranjuez, en esos círculos anti-Godoy y anti-Carlos IV, pro Fernando VII, y a su vez también es hermana, son tres hermanos, de Cipriano, Portocarrero y Montijo, que este será afrancesado al servicio del rey José Bonaparte, se exiliará luego y es el padre de la futura emperatriz de Francia con Napoleón III, Eugenia de Montijo. Entonces, a mí siempre me gusta hacer la paradoja de que fue emperatriz de Francia con Bonaparte, una sobrina segunda de José de Palafox, el gran defensor, o el tenido como gran defensor de Zaragoza en 1808 frente al Bonaparte, ¿no? Entonces, estas historias de la historia. Es muy interesante que señales la vida de Eugenia, porque además justo en España hace poco que estábamos a los 100 años de su muerte y es una pena que no la hayamos rememorado como emperatriz de los franceses, una emperatriz española de los franceses, ¿no? Es una pena que no se hayan hecho más actividades culturales alrededor de esta figura. Bien, a otra pregunta que tengo para ti es ¿cuál es el papel de estos palafox en la guerra de la... ¿Cuál es su trayectoria en la guerra de la independencia? Vale, la más conocida es la del propio José de Palafox, que intenta levantar Zaragoza en mayo de 1808, fracasa, pero un par de semanas después triunfa el levantamiento antinapoleónico por parte de la conspiración de los labradores, el 24 de mayo, y van a buscar el día 25 a Alfranca, a José de Palafox, para nombrarlo capitán general de Aragón. Se afianza en el poder con propaganda, con unas acciones muy teatrales y con la convocatoria de unas cortes aragonesas, que no se convocaban porque estaban suspendidas desde tiempos del inicio de Felipe V en 1702, que luego, con los decretos de Nueva Planta, las abole. Pues Palafox, como si de un rey se tratase casi, José de Palafox, preside unas cortes aragonesas que le legitiman en el poder como capitán general. Dirige el ejército de Aragón durante los dos sitios de Zaragoza, de lo que ya hablaremos en otra ocasión más detalladamente, y hablo yo en el libro. Y con la capitulación de la ciudad el 21 de febrero de 1809 es tomado prisionero por las tropas napoleónicas y llevado al castillo de Vincennes, al lado de París, donde pasa toda la guerra de la independencia, toda la guerra peninsular. Y ya no vuelve hasta 1814, ¿vale? Entonces, el papel de José de Palafox en la guerra de independencia es muy breve,
Es la primera fase y además, desde un punto de vista militar, con más sombras que luces. Sin embargo, sus dos hermanos sí que continúan en la guerra. También eran militares, o cortesanos y militares, mejor dicho, porque eran antes cortesanos que militares, y eso se nota, sobre todo en lo que es en propio José y Francisco. Luis sí que tenía más formación militar, o más experiencia, porque Luis está en Madrid en mayo de 1808. En Madrid, que está la Junta de Gobierno dejada por el rey Fernando, con el infante don Antonio, y en Madrid, bajo gobierno de Murat y tras la represión del motín del 2 de mayo. Murat, tras sofocar con los fusilamientos del 3 de mayo y tal, el motín, piensa que la guerra, que no va a haber guerra, que ha sido un motín y ya está todo pacificado. Y así se lo hace saber, tú bien lo sabes, al emperador, a Napoleón. Y confiado en que va a ser, no hay peligro, deja salir de Madrid a Luis de Palafox, marqués de Laza. Además, Luis, como le deja caer que va a ir de Madrid a Zaragoza para convencer a su hermano de que le ponga las armas y frenar así el levantamiento antinapoleónico en Aragón. Obviamente Luis estaba tramando cómo escapar del Madrid bonapartista y llegar a la zona no ocupada de Aragón. Sale y llega a finales de mayo, primeros de junio a Zaragoza y es de hecho Luis y no José quien acaudilla al ejército de Aragón, quien lo dirige a la batalla en los dos primeros embates, que son Tudela el 8 de junio y Mayenne el 13 de junio, que son las primeras batallas del ejército napoleónico de Lefebvre, que sale de Pamplona, contra el improvisadísimo y recién creado ejército de Aragón que comanda Luis de Palafox, no José, que estaba en Zaragoza, con las cortes. Obviamente son derrotados y se van replegando hacia Zaragoza. Tras el 15 de junio, que es cuando resiste Zaragoza contra todo pronóstico, Luis de Palafox es el primero en volver a la ciudad, porque los hermanos Palafox se van. No confían en la resistencia de Zaragoza. Nadie confía en ello, de hecho. Pero cuando resiste, Palafox sigue reorganizando fuerzas al sur de Zaragoza y manda a su hermano con plenos poderes como gobernador de la ciudad. Y Luis era el que en junio de 1808, en la segunda quincena de junio de 1808, intente dar una cierta organización militar a la defensa de Zaragoza, porque eso era un caos y una anarquía en la que cada uno hacía la guerra como le parecía. Más interesante es lo que sucede en el periodo en tres sitios, ¿no? En el otoño de 1808, mientras Castaños y José de Palafox intentan formar a los ejércitos españoles en la línea del Ebro para enfrentarse a la Gran Armée que entra ya con Napoleón. Y mientras está ahí Francisco de Palafox como comisario de la Junta Central para vigilar, en vez de ser ecuánime, toma partido por su hermano contra Castaños. Y mientras se pelean unos y otros, el mariscal Lange se desbarata en la segunda batalla de Tudela el 23 de noviembre de 1808. De hecho, a Francisco de Palafox lo sorprenden saliendo a caballo con su escolta dragones franceses en las calles de Tudela, que casi se lo cargan ahí. Porque fue una sorpresa. Mientras discutían unos y otros, llegan la vanguardia napoleónica. Bien, lo interesante en este periodo, mientras esto sucede en el Ebro, Luis de Palafox comanda una división de casi 5.000 hombres aragoneses y catalanes que sale de Zaragoza, Lérida y llega a la zona de Girona y Lampurdán y está combatiendo ahí. De hecho, obtiene varias victorias que quitan presión sobre la zona de Girona, que estaba amenazada por las tropas napoleónicas, y eso le posibilita planear la invasión del Rosellón. O sea, Luis de Palafox, en diciembre de 1808, está a punto de invadir Francia. Territorio francés, el Rosellón. Sin embargo, tiene que abortar la misión porque coincide un final de diciembre, comienzos de enero de 1809, unas lluvias torrenciales, muy mal tiempo, que le imposibilitan avanzar. Y en ese impasse, las tropas napoleónicas de Barcelona toman la iniciativa con Saint-Cyr y tiene que volver y replegarse para defender la zona de Gerona y de Tarragona, donde operan
las fuerzas españolas del Principado. Precisamente desde Cataluña, Luis de Palafox y Francisco de Palafox desde Cuenca, que estaba ahí el Estado Mayor del Ejército del Centro Español, intentarán organizar en febrero de 1809 un ejército de socorro a la Zaragoza asediada en el segundo sitio. José, como capitán general, Palafox famoso, está dentro de Zaragoza y fuera están sus dos hermanos y su primo, el conde de Montijo, intentando organizar ejércitos para socorrer Zaragoza. De hecho, conseguirán reunir casi 11.000 hombres, que llegan a la vista casi de Zaragoza, pero llegan demasiado tarde. Con ese ejército no pueden salvar Zaragoza, pero Luis, a marchas forzadas, llega a Tarragona y consigue salvar Tarragona de un ataque napoleónico en 1809. Tarragona caerá tras un asalto en 1811, pero podía haber caído en 1809 de no haber sido por la intervención de las tropas que comandaba Luis de Palafox. Entonces, una vez cae Zaragoza, tanto Luis como Francisco se mueven en los círculos políticos de la Junta Central e intentan mantener la guerra abierta contra las tropas napoleónicas en Aragón. ¿Dónde? Fundamentalmente en dos puntos montañosos que facilitan la defensa y las acciones de la incipiente guerrilla o de las tropas españolas, como son la Sierra de Albarracín, Teruel, o también en Teruel la zona del Maestrazgo, en torno a Castellote, Cantavieja y acercándose al Cañiz, que es el Bajo Aragón ya. En esas dos zonas operará en torno a 1809 y 1810 tropas al mando de Francisco Palafox. El problema es que Francisco de Palafox era bastante insubordinado, ¿no? Quería hacer básicamente lo que le daba la gana. Entonces se enfrenta a la Junta de Valencia, se enfrenta a la Junta Superior de Aragón y parte de Castilla, se enfrenta a otros generales españoles como Villacampa, que también opera en la zona, y lo acaban deteniendo. Y de esa forma Francisco acabará encarcelado por las autoridades españolas por insubordinación en el castillo de Belver en las Baleares. Y en 1812, de hecho, enferma en el castillo, en prisión, y lo sacan, pero muere al poco. Muere en 1812 Francisco de Palafox. Luis, por su parte, estará en el Cádiz de las Cortes y continuará hasta el final de la guerra. De hecho, y luego ya en 1814 vuelve Fernando VII, y en ese momento los dos hermanos Luis y José, de hecho, participarán en la breve, casi inexistente campaña de los Pirineos de 1815, con los 100 días de Napoleón. Es muy desconocido, aunque me consta que Ramón Guirao y no sé si Carlos Ribola también han trabajado o querían trabajar sobre ello, sobre la campaña de 1815 en los Pirineos. Y ahí es donde José de Palafox, vuelve a tener la Capitanía General de Aragón para enfrentarse a la Francia napoleónica de los 100 días. No hubo ninguna batalla, porque fue, bien lo sabes, demasiado breve, pero había un intento de la España fernandina de atacar a la Francia nuevamente bonapartista. Y ahí está otra vez José de Palafox, que es un epílogo de la Guerra de Independencia. Se puede decir entonces, Daniel, que a pesar de la creencia popular, los Palafox tienen una gran presencia, una notoria presencia en la Guerra de la Independencia, tanto es así que nos has dicho que un Palafox salva a Tarragona de una de sus primeras posibles caídas. Y bueno, además se van moviendo por el Levante. Otra de las preguntas que tengo para ti es ¿cuál, lo has empezado a mencionar, pero cuál es la trayectoria a posteriori de la guerra? Ulteriormente, ¿cuál es la trayectoria de estos Palafox? Bien, José de Palafox, yo a veces digo que era un poco gafe, porque tuvo un poco de mala suerte, todo hay que decirlo. Porque durante su encierro en Vincennes, que Napoleón le tenía bien encerrado, porque la resistencia a Zaragoza es una afrenta directa a las águilas imperiales, que era eso, que una ciudad defendida por civiles y sin fortificaciones
implicase que se mandaran a 50.000 hombres y varios mariscales del imperio, ¿no? ¿Qué era eso, no? Entonces, Napoleón tenía bastante ojeriza a Palafox, no consintió ningún canje de prisioneros en este sentido de la guerra y estuvo encerrado en Vincennes. Pero José de Palafox aprovechó su prisión en Vincennes para leer. Hay que decir que ya era bastante culto, bueno, una educación de noble, sabía varios idiomas, pero en Vincennes aprovecha para leer y lee bastantes autores ilustrados y liberales. Y vuelve a España en 1814 con ideas liberales. 1814 es un mal año para ser liberal en España, bueno, y en cualquier lugar de Europa, porque es el fenómeno de la restauración en España y en toda Europa, la de Europa del Congreso de Viena. Bien, pues José de Palafox acompaña a Fernando VII en su regreso de Francia, le hace pasar por Zaragoza, donde pasan la Semana Santa, y al parecer días de abril de 1814, entre Zaragoza y Daroca, Fox le insinúa al rey Fernando VII que debería jurar la Constitución de Cádiz. Y claro, Fernando VII, muy amigo de la Constitución de Cádiz, no era. Y Palafox como que no es represaliado, porque es además el héroe de Zaragoza y le viene bien al discurso del propio Fernando, pero, y tampoco se enfrenta, insiste mucho en lo de la Constitución, pero queda como en un segundo plano. No tendrá grandes honores, no tendrá grandes cargos, y queda en un segundo plano. Sin embargo, Luis de Palafox, el marqués de Lazán, el hermano mayor, sí que toma firme partido por el absolutismo. Y él sí que va teniendo distintos cargos. De hecho, en 1820, Luis de Palafox es capitán general de Aragón. 1820 es mal año para ser absolutista, porque triunfa la revolución liberal, ¿no? Triunfó a partir del pronunciamiento cívico-militar de Riego en Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820. Se da el movimiento juntero en las distintas ciudades de los liberales y al final Fernando VII acepta la Constitución de Cádiz. En Zaragoza es el 5 de marzo de 1820 cuando hay un movimiento liberal en favor de la Constitución de 1812. Y Luis de Palafox, por una de estas carambolas de la historia, acaba, paradójicamente, de presidente de la Junta Revolucionaria Liberal de Zaragoza. Un poco pues para intentar controlar que no sea demasiado revolucionario, un poco porque no deja de ser la cabeza visible. Entonces, bueno, por un apaño queda ahí. Pero es muy temporal porque los liberales saben que Luis es absolutista. Entonces, a los pocos días lo quitan de presidente de la Junta y lo quitan de capitán general de Aragón. Luis no se queda resignado. Y su esposa, que es su prima, María Gabriela de Palafox y Portocarrero, ella organiza tertulias absolutistas en Zaragoza conspirando contra la Constitución de Cádiz y contra el gobierno constitucional asentado en Madrid durante el trienio constitucional 1820-23. De hecho, y esto lo estudió Herminio Lafós, pero también la joven historiadora Mónica Garcés, Gabriela de Palafox, marquesa de Lazán, llegará a ser arrestada en Zaragoza por conspirar contra el gobierno constitucional y pasa varios días en prisión. La marquesa de Lazán, una Palafox. No es tampoco un asunto menor. Finalmente es liberada, pero en 1823, con el apoyo de la contrarrevolución interna y la contrarrevolución externa, con invasión de la Francia absolutista, de los 100.000 hijos de San Luis, cae el régimen constitucional y los marqueses de Lazán, Gabriela y Luis, recuperan poder y obtendrán distintos cargos con Fernando VII en la década absolutista. ¿Qué hace el otro Palafox, José? Pues durante el trienio es liberal, pero es liberal moderado. Y siempre guardó lealtad al rey, tanto en periodos absolutistas como constitucionales. Y claro, a partir de 1820, en ese momento, los liberales no se acaban de fiar de José de Palafox, porque es liberal pero moderado,
y su hermano y su prima y cuñada son abiertamente absolutistas. Entonces lo tienen un poco relegado. Pero es que en 1823 Fernando VII también tiene relegado otra vez a José de Palafox porque ha sido tibiamente liberal. Entonces le caen palos por todos los lados. Por eso digo que es un poco gafe. Luego ya el siguiente periodo en el que los Palafox destacan es en el periodo isabelino, en el que José de Palafox, ahora sí, ya es abiertamente liberal, pero también tiene mala suerte. En 1834 se ve envuelto en una conspiración revolucionaria dirigida entre otros por Lorenzo Calvo de Rozas, que era un antiguo amigo que había estado de intendente de Aragón en 1808. Es la conspiración de la Isabelina, que va contra el gobierno del Estatuto Real, liberal moderado, y quiere promulgar una constitución en España, una constitución más liberal. Lo descubren e incluso pasa por prisión, muy fugazmente. Se le restituye, se demuestra que no estaba realmente implicado y, de hecho, en 1835 le nombran capitán general de Aragón la regente María Cristina, en nombre de Isabel II, para combatir a las fuerzas carlistas que están levantadas en armas en Aragón. Pero él renuncia al cargo, no será efectivo nunca. Y bueno, ya durante el reinado isabelino, José de Palafox ocupa distintos cargos menores y en 1847 fallece. Unos años antes, a partir de 1835, escribe y publica sus memorias, que en sus memorias son muy vindicatorias, es decir, autojustificativas, es decir, oigan, que yo fui el héroe de 1808 y yo siempre he sido leal a la corona. Y esas están escritas con un tono de alguien que no se siente reconocido, que no se ha sentido reconocido en su papel histórico y que siempre se ha sentido no suficientemente reconocido. Y de hecho, gracias a eso, a ese sentimiento de sentirse infravalorado, José de Palafox reunió todo papel que tuviera que ver con su vida y en especial con los sitios de Zaragoza. Todo. Y de ahí viene el archivo Palafox que se conserva en la actualidad, porque reunió todo. Ahora bien, durante mucho tiempo, durante toda su vida, José de Palafox solo dejó que se publicase lo que estaba de acuerdo con sus planteamientos de reivindicarse como figura histórica. Entonces hay mucha documentación que recopiló, pero que no se publicó en su momento. Y por inercia de la historiografía liberal, durante mucho tiempo, hasta años recientes, solo se ha visto la parte de la historia que quiso que viéramos José de Palafox. Cuando, si consultas el resto de la documentación, se nos presenta un puzzle histórico mucho más complejo, mucho más rico, y en el que hay sus luces, sus sombras y piezas que encajan mucho mejor del propio José de Palafox, de su contexto histórico y de su familia. Justo, Daniel, acabas de responderme una última pregunta que tenía para ti, y era justamente por qué en la creencia popular José de Palafox está en mayor medida presente sobre sus hermanos y sobre el resto de hazañas que se hicieron durante la contienda bélica de 1808. Pero realmente nos lo has explicado ya, ¿no? Pero te lo vuelvo a preguntar por si acaso. ¿Es por estas memorias específicamente? Más que por lo que hizo el propio Palafox, porque convenía al relato histórico, a la narración histórica del momento. Y durante mucho tiempo se ha vivido la tradición historiográfica del siglo XIX. Hasta las últimas décadas era la visión histórica canónica y que es la que se asienta en buena medida en la cultura popular. El relato del siglo XIX sobre la gran independencia es claro en España. Es el mito fundacional de la nación moderna, soberana, con las Cortes de Cádiz, y de lucha contra la tiranía extranjera. Una lucha española de la nación unánime. Se borra durante buena parte del siglo XIX y buena parte del XX a la España josefina, aunque fuera minoritaria, pero se le borra directamente, incluso se le niega muchas veces la españolidad. Y se busca iconos, héroes, mitos que afiancen el relato nacional liberal. Y en ese relato nacional liberal encajará muy bien José de Palafox como un militar que se sacrifica la ciudad de Zaragoza por la defensa de la patria
que luego, además, Palafox es liberal, pero liberal moderado, no revolucionario. Eso encaja muy bien en un discurso también de liberal de orden posterior, que se hace hegemónico en la Europa de la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, se prestaba a que fuera un héroe encorsetado y se oculta a otros que tienen más cambios. Luis de Palafox, absolutista. Francisco de Palafox, absolutista, y además muere en prisión por insubordinado a las autoridades. No son personajes... Palafox, como tiene su momento de gloria muy rápido y desaparece después de la historia, porque cae preso en Francia, y luego ya, como hemos visto, un segundo plano en todos los convulsos momentos políticos del siglo XIX. Bueno, pues alguien que sube muy rápido, que tiene un papel destacado en un momento, fugaz, héroe. Le ponemos la medalla en el relato y para adelante. Entonces, se puede decir, claro, que para la formación de la historia del Estado Nacional es una figura pues que ha sido idílica, ¿no? Que, como tú vienes diciendo, la han sabido encajar y utilizar. Esto me hace pensar también que a lo largo de estas preguntas, esta entrevista que nos vienes ofreciendo, todo lo que lo que nos has ido señalando me hace ver, o a lo mejor es una conclusión que yo veo, que realmente el papel de la familia de Palafox o de los tres hermanos Palafox en la sociedad aragonesa era realmente importante. Estamos hablando, bueno, en la sociedad hispana, porque estamos hablando de que los tenemos en juntas de gobierno, los tenemos en capitanías generales, también calmando incluso en el trienio liberal a la población, ¿no? Como, no sé si manipulando, pero sí regulando distancias entre acción, política, sociedad. Es decir, es unas figuras de importancia, ¿no? Claro, eran una familia de la nobleza aragonesa que está bien conectada con varias ramas de la propia familia, como hemos visto, y en los lugares clave cercanos al poder. Entonces, claro, tienen ese nexo de élite que puede enlazar con el resto de la sociedad en un sentido u otro. Y además de todo ello, el propio hecho de que, bueno, nos has comentado que aunque, José era liberal pero muy moderado, y luego en Luis tenemos el otro extremo, esto nos demuestra que la historia de España ha obviado y se ha olvidado de varias etapas y contiendas políticas y civiles que tú en tu caso pues has estudiado en tu tesis doctoral y en tus publicaciones. De hecho, aquí, ahora que mencionas esto es algo transversal a la historia de Europa Occidental, de este cambio del siglo XVIII al XIX, de la revolución y la contrarrevolución, que ponen casi el mundo patas arriba, el mundo del antiguo régimen patas arriba, y da paso a los Estados-nación con sus distintas formas de gobierno y experimentos, porque son ensayo y error liberales, desde la Revolución Francesa. Me estaba acordando ahora mismo, y me gustaría mencionarlo, que estas líneas de como en una familia hay pues uno afrancesado, otro absolutista, otro liberal, en una misma familia, en este caso hermanos, pero luego a la vez se apoyan, aunque sean distinta línea política, o se enfrentan, en el caso de los primos Eugenio y Cipriano Portocarrero y Palafox, que ahí es más conflictivo, no así en los Palafox, que al fin y al cabo, aunque sean distintos en ideas políticas, hacen piña. Me lleva a recordar a los estudios que le interesaban, este tipo de estudios de las familias y cómo se dividen políticamente a comienzos del siglo XIX, de un hispanista francés, tristemente fallecido en 2020, y que me acogió en una estancia de doctorado en Clermont-Ferrand, que es Jean-Philippe Louis. Y recomiendo sus trabajos sobre afrancesados y sobre estas familias y cómo las familias se dividen, las redes de poder a comienzos del siglo XIX. Pues muchas gracias, Daniel, por el aporte, por todas las dudas que nos has solventado, pero como conclusión, para recordar a las personas que nos están visualizando toda la información que han visto, tenemos que recordemos que no solo está José de Palafox, sino que hay otros dos hermanos que tienen un papel político que merece la pena estudiar, un papel y trayectoria militar que merece la pena estudiar, pero no solo eso, sino que hay relevancia histórica
demostrada, argumentada, fuera de la región de Zaragoza también. Que no Sí. relacione el público únicamente el apellido Palafox con Zaragoza, porque si no caemos en la historia tradicional generalizada que tantos errores nos ha traído sobre la guerra de la independencia española. Dicho todo esto, Daniel, no sé si quieres comentar algo más, pero si no voy a empezar a despedirte y Sí. agradecerte Una tu... última cosa que Sí. me he olvidado sobre la familia Palafox. Tengo un articulito muy breve, a nivel ¿Mm? divulgativo casi, en una revista online que acaba de salir sobre genealogía, que si mal no recuerdo se llama Descendientes. ¿Vale? Y si alguien quiere consultar, pues hay un articulito sobre los Palafox. Pues siguiendo por esta misma línea, yo también les invito a todos ustedes, a los que están visualizando la entrevista, que busquen al doctor Daniel Aquillué en internet porque tiene, como ya he dicho, un gran catálogo de trabajos de libre acceso. Bueno, y como no, el recientemente libro publicado de Daniel Guerra y Cuchillo. No sé si quieres comentar algo al respecto también del libro Pues o lo que dejamos para otra animo ocasión. a leerlo y quedo a disposición de quien quiera Eso es, y el que y no hablar esté, eso es, sobre y el que no esté marchando ya a adquirirlo, a comprarlo, pues está tardando, porque por una vez, que además coincidiendo con los 200 años de la muerte de Napoleón, en un año napoleónico, tenemos una publicación napoleónica, pues lo mínimo, con fuentes actualizadas, adquirirlo, ¿no? que Eh, además es efeméride del 200 aniversario de la muerte de Napoleón y 275 aniversario del nacimiento de Francisco de Goya. Ahí tengo que pues poner eso es, se me una olvidaba, nota a la mano. tienes toda la razón, Daniel. Pues ahí lo tienen todos ustedes. Y bueno, muchísimas gracias, Daniel, por esta explicación, porque yo creo que has tardado muy poco en explicarnos lo que otras personas hubieran tardado horas. Yo creo que lo has hecho legible, se entiende. Así que en mi nombre y en el de toda la asociación, muchísimas gracias por acompañarnos todas estas ocasiones, sobre todo hoy, más que nunca. En algún momento alguien te entrevistó y te preguntó si eras socio de honor nuestro y yo cada vez me planteo más que quizás deberíamos de hacértelo porque con todo el trabajo que haces por nosotros, pues bueno, te estamos muy agradecidos. Y si no es socio de honor, por lo menos fiel amigo lo eres claramente a la asociación y te estoy muy agradecido, Daniel. Eh, Muchas gracias a todos, muchas gracias a ti y cortamos esta entrevista hasta la próxima ocasión, hasta la próxima entrevista del año napoleónico. No se olviden de visitar la página de Voluntarios de Aragón, una asociación a la que pertenece Daniel, y de igual modo pues la página web de Fusileros José de Madrid, donde pues tienen actividades y material disponible y gratuito para todos los interesados en las guerras napoleónicas. Dicho todo esto, muchísimas gracias Daniel y muchas gracias a todos ustedes.